Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejoves y Farid Cajat. Hay preocupación por la situación de los dos ciudadanos peruanos que junto a un canadiense y dos colombianos han sido tomados por rehenes por el Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Esta acción, ¿qué te parece extraña? Porque es un grupo que había perdido un poco de fuerza. Sí, pero digamos, al igual que las FARC, una de sus principales fuentes de financiamiento son los secuestros. O sea, en ese sentido, es su modus operandi tradicional. Muy bien, nosotros vamos a ir de inmediato con esta información. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla del país después de las FARC, secuestró a un canadiense, dos peruanos y dos colombianos, todos ellos empleados de una empresa de exploración minera en el departamento de Bolívar. Mientras las conversaciones por la paz con las FARC se dan entre avances y retrocesos, el Ejército de Liberación Nacional ha decidido dar un paso en su lucha y embanderarse como los malos de la película. Para esto han secuestrado a 5 trabajadores de una empresa de explotación aurífera en el departamento de Bolívar, a unos 435 kilómetros al norte de Bogotá, en el municipio de Norosí. Un grupo de 20-25 bandidos del ELN raptando, secuestrando a 5 personas, entre ellos un canadiense, 2 peruanos y 2 colombianos. Apenas conocido el hecho, el presidente colombiano publicó en su Twitter que ya estaban sobre los secuestradores y que la fuerza pública ya se había movilizado. El Ejército de Liberación Nacional es la segunda guerrilla después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y tendría en sus filas a casi 2.000 hombres. Ha perpetrado además en los últimos años varios secuestros de trabajadores de empresas petroleras y mineras. Muy bien, para conocer más detalles de último minuto, vamos a comunicarnos con el periodista Alexander Macías del diario El Colombiano. Muy buenas tardes desde Lima. ¿Cuál es la última información que se tiene? Bueno, muy buenas tardes para todos. Pues la última información que se tiene con respecto al secuestro de estos 5 ciudadanos, 2 peruanos, 1 canadiense y 2 colombianos, es que se ha hecho un gran despliegue por parte de las fuerzas militares de Colombia, pues para dar como con el paradero de estas 5 personas que fueron secuestradas en la mañana de hoy, más o menos a las 5 de la madrugada. La información apunta a que alrededor de 1.000 militares, 1.000 integrantes de las fuerzas militares fueron desplegados en todo el territorio, 30 kilómetros, para cubrir 30 kilómetros y evitar pues que la guerrilla del ELN saque a estas personas del sitio donde fueron plagiadas. Pues otra información que tenemos pues es la identidad de los ciudadanos peruanos, que fue facilitada incluso por fuerzas de inteligencia militar. Nos dicen que los nombres de los 2 ciudadanos peruanos, uno de ellos es Javier Leandro Ochoa y el otro José Antonio Mamani, y que hacen trabajos o son contratistas de una empresa de explotación aurífera que desarrolla trabajos allí en el sur del departamento de Bolívar. Sí, cuéntanos, Alexander, ¿ha sorprendido la actuación del Ejército de Liberación Nacional? Pero es un grupo que había perdido fuerza en los últimos años. Sí, el ELN, o el Ejército de Liberación Nacional, pues como ustedes lo mencionan, es la segunda guerrilla en el país, tuvo mucha fuerza, pero ahora las mismas acciones de las fuerzas militares ha permitido que esta guerrilla haya disminuido en número. Alrededor de 1.500 más o menos hombres es lo que tienen estimado las fuentes de inteligencia militar que tiene el ELN, cuyo centro de operaciones o cuya área de operaciones más fuerte está en Arauca, un departamento de aquí de Colombia que limita con Venezuela, y en norte de Santander. Eso sería pues como las zonas de más influencia del ELN, que incluso hace poco solicitó participar de la mesa de diálogos que desarrolla el gobierno colombiano con las FARC en La Habana, Cuba, pues para llegar a un acuerdo de paz. De todas formas, tenemos que precisar algo: aunque el ELN es una guerrilla que tiene tan poquitos hombres, es una guerrilla que logra dar grandes golpes de opinión o mediáticos
pues con ciertos operativos que realizan, y parte de esos operativos están centrados en los atentados que se realizan sobre todo a la infraestructura petrolera en el país, que incluso pues deja grandes pérdidas. Muy bien, muchísimas gracias a Alexander Macías del diario El Colombiano. Como sabemos, Farid está continuando esta operación del ejército colombiano para dar tanto con los rehenes como sus secuestradores. ¿Cómo tomar esta acción en medio de que el gobierno colombiano está negociando el diálogo de paz con la FARC? Claro, ahí lo curioso es que una de las condiciones del gobierno colombiano para iniciar negociaciones con las FARC fue primero que las FARC liberara a los secuestrados que tenían en su poder, cosa que cumplió respecto a policías y soldados, pero no necesariamente respecto a civiles que había secuestrado, y que se comprometiera a no volver a realizar secuestros en lo sucesivo. El ELN quiere ser parte de las negociaciones, pero en tanto todavía no lo es, no se ha comprometido a algo similar y lamentablemente sigue realizando secuestros como forma de financiamiento, pero además su capacidad de crearle problemas al gobierno es lo que cree le podría ganar el lugar en la mesa de negociaciones. Claro, además es el momento que lo está realizando, claro, ¿no? Cuando se están llevando, creo que con éxito, los diálogos en La Habana, y cuando el ejército ahora colombiano tiene que dividirse, ¿no? Prácticamente para ahora otro dolor de cabeza para el gobierno. Sí, porque a partir del domingo, digamos, expira el cese al fuego unilateral, digamos, ofrecido o decretado por las FARC, y entonces a partir del domingo se abren nuevamente los dos frentes. El periodista colombiano Alexander Macías nos estaba hablando de cuáles los golpes que habían realizado el Ejército de Liberación Nacional. ¿Nos puedes contar un poco de historia que hayan realizado? ¿Ellos se dedicaban al secuestro de trabajadores de empresas como la que ha hecho hoy? ¿O? Bueno, es que el afectar actividades económicas, cuando uno ve el mapa de Colombia, buena parte de las actividades extractivas, o sea, minería o petróleo, están en zonas amazónicas de territorio colombiano, no en la zona donde están las grandes ciudades, entre las cordilleras, y donde vive la mayor parte de la población. Y atacar estas empresas, primero son un blanco fácil, segundo son una fuente de financiamiento, a través de secuestros, por ejemplo, pero tercero afecta las perspectivas de crecimiento de la economía y por ende se vuelve un problema para el gobierno. Entonces, esa es la razón por la que realizan este tipo de actividades. Muy bien, nosotros en cualquier momento volvemos con más información desde Colombia, con detalles de la situación de los rehenes. Bien, ahora nos vamos a Cuba. Según información del diario español ABC, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, habría tenido un ligero paro cardíaco el 5 de enero que lo dejó en coma. Asimismo, el régimen castrista estaría evaluando trasladarlo al Hospital Militar de Caracas, donde podría juramentar al cargo. Al parecer, los reclamos de la oposición han hecho mella entre los chavistas, quienes se ven cada vez más forzados a emitir pruebas del respaldo de Chávez a sus acciones políticas. Esta vez un medio ha informado que el gobierno estaría evaluando trasladar al mandatario hasta Venezuela para que de esta forma pueda juramentar. Según ABC, los estragos que este traslado podría ocasionar a la salud del comandante es un tema de preocupación entre los familiares de Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los hermanos Castro. Aún así, este tema ha sido consultado a sus médicos personales, quienes estarían evaluando esta posibilidad. De ser así, Chávez sería trasladado para su recuperación a un hospital militar. La publicación también informa que Hugo Chávez habría sufrido un paro cardíaco el 5 de enero, lo que le llevó a un cuadro de coma que duró aproximadamente un cuarto de hora. En tanto, el vicepresidente Nicolás Maduro dijo que Chávez está consciente de todas las etapas posoperatorias que le esperan. La circunstancia en la que estamos es que el presidente Chávez es presidente de Venezuela, ha empezado el periodo 2013-2019 y seguirá siendo presidente de nuestro país. La oposición, por su parte, ha anunciado la suspensión de la marcha del 23 de enero para evitar enfrentamientos y en su lugar se realizará un mitin en el este de Caracas, desde donde la Mesa de Unidad Democrática dará un mensaje de futuro y paz. De una gran felicidad patria
Muy bien, ahí se podría, no sé, con la frase ver para creer, ¿no? Es esa prueba que están pidiendo tanto la oposición como quizás la gran mayoría de venezolanos. Quieren ver cómo se encuentra el presidente y si va a continuar. Pero en honor a la verdad, el diario ABC de España ha hecho su propia fotonovela del caso Chávez, ¿no? Ya lo había desahuciado, luego lo resucitó, luego estaban a punto de desenchufarlo, ahora está nuevamente consciente, pero vuelve a caer en coma, cosa que habían dicho había ocurrido en el pasado. Yo ya honestamente no tomo muy en serio la información de ABC sobre la salud de Chávez, pero esto es lo que se gana el gobierno venezolano por ocultar la información, que cada quien especule o tome la fuente que mejor le parezca o más le plazca para efectos propagandísticos. Claro, pero al final es el tiempo quien va a tener la respuesta, ¿no? Porque no se va a prolongar mucho en el tiempo esta, no sé si es verdad o mentira o montaje, lo que sea, va a tener que mostrarse alguna prueba de que el presidente Chávez está en todas las condiciones como para poder dar un nuevo mandato, ¿no? Sí, todavía creo que el escenario más probable es una nueva elección presidencial en un periodo que no debería exceder de los 6 meses. Muy bien, ahora nos vamos con la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, quien apareció en Indonesia con el cabello recogido en vez de su habitual melena ondulada y un vestido, como vemos, negro con transparencias en hombros y brazos. Una nueva imagen que llamó la atención de las redes sociales que lo bautizaron como luto hot o luto caliente. Fernández viste de negro desde que su marido y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner, falleciera el 27 de octubre del 2010. Pese a esta limitación en el color de su indumentaria, la presidenta mantiene un look muy femenino y marca tendencia. Así lo reconoció Benito Fernández, uno de los diseñadores argentinos más reconocidos en el país. La nueva imagen de la mandataria coincide con su decisión de tomar rienda de sus cuentas en las redes sociales. Muy bien, está con un look más, no sé, más coqueto, se puede decir, ¿no? Bueno, pero como podrá apreciar cualquier televidente, yo no estoy en condiciones de dar lecciones sobre moda, así que me abstengo de comentarlo, salvo que más de 2 años después de la muerte del marido, yo dudo que el luto sea el motivo del color. Además que ha estado en Indonesia, ahora está en una gira, incluso estuvo en Qatar, donde estuvo una reunión con el propio Maradona. Así que muchos han criticado también de ese viajecito por el hotel tan lujoso en el cual se ha hospedado. Bueno, es algo que es usual en ella, ¿no? Curiosamente, con un discurso, digamos, nacionalista o de izquierda. Sin embargo, sus gustos personales son bastante aristocráticos. Muy bien, ahora vámonos a los Estados Unidos. El ciclista Lance Armstrong admitió por primera vez haber usado sistemáticamente sustancias prohibidas para ganar sus 7 títulos en el Tour de Francia. Fue durante una entrevista con la reconocida presentadora Oprah Winfrey. Es así como el ciclista más laureado del deporte confirmaba frente a la atenta mirada de una de las más influyentes presentadoras de televisión que mintió en sus declaraciones ante la agencia antidopaje estadounidense USADA sobre el consumo de sustancias prohibidas que mejoraban su rendimiento. Armstrong se había comprometido a contestar las preguntas con la verdad y a pedido de Oprah, algunas solo las contestaría con monosílabos. Cuando la entrevista entraba en calor, el ex ciclista confirmó que para él es inhumano ganar 7 Tours de Francia sin doparse. Además, el tejano afirmó que todo se trató de una gran mentira que resultó bastante perfecta durante mucho tiempo, que nunca sintió que estuviera haciendo trampa porque doparse para él era parte de su trabajo. También confirmó que su cóctel era EPO, transfusiones y testosterona. Muchas de las respuestas de Armstrong se han convertido en tendencia mundial. Una de las más difundidas fue: me dopé por mi instinto insaciable de ganar todo. Esa arrogancia y esa actitud al final no la puedes negar ni esconder. Otra que ha sido parte de la intensa investigación de USADA: la última vez que me dopé fue en 2005. No me dopé ni en 2009 ni en 2010. A raíz de las polémicas confesiones del ex ciclista, personalidades del mundo del deporte han expresado sus opiniones. El tenista serbio Novak Djokovic encabeza una serie de declaraciones que critican al ex campeón. Lance Armstrong es una vergüenza para el deporte. Sería ridículo de su parte negar la evidencia, ya que había miles de pruebas. Es una vergüenza para el deporte tener un atleta como él. Ha engañado al deporte, ha engañado a mucha gente en el mundo entero con su carrera, con su historia. Se le deberían quitar todos sus títulos. Ha merecido sufrir como mucha gente. Ha perdido la confianza en el mundo del ciclismo. Yo lo seguía antes. A él se unió el ex ciclista Christoph Basson, llamado por los medios Mr. Clean, debido a su fuerte posición contra el dopaje. Bassons confirmó que Lance Armstrong era solo una pequeña parte de todo el problema de dopaje en el ciclismo.
que dejó el Tour de Francia en el 99 bajo la presión de Armstrong y de varios ciclistas franceses. Él estaba amenazado, sus movimientos eran violentos, me agarró fuerte el hombro y me habló de una manera muy agresiva. Pero lo más violento que encontré en el ciclismo vino por parte de franceses, quienes intentaron varias veces empujarme una zanja en el 2001. Así que ya ves, el ciclismo es así. Lance Armstrong está en medio, está en las noticias, pero nadie puede ocultar que el caso Armstrong es un problema y que el ciclismo en general también lo es. También se unió al movimiento mundial el director del Tour de Francia, quien pidió a Armstrong profundizar en el tema del dopaje y dar nombres para llegar al fondo del asunto. Como escuchamos, Armstrong admitió haberse dopado. A muchos les parece increíble y sin embargo no estamos satisfechos, porque en los últimos días ya dijo toda su verdad y admitió haberse dopado en todas sus victorias del Tour. Ahora necesitamos saber más, tenemos que llegar a una conclusión. Él no lo ha hecho solo y tenemos que saber quiénes lo ayudaron. El caso Armstrong es la prueba de un sistema que necesita ser reconstruido. Como ellos, grandes personalidades del deporte, entre las que destacan María Sharapova, el Comité Olímpico Internacional y los presidentes de la Unión de Ciclistas Internacionales y la Agencia Mundial Antidopaje, han mostrado su descontento con el accionar del mejor y más sofisticado equipo de dopaje que el mundo del deporte ha visto, encabezado, claro está, por Lance Armstrong. Muy bien, ha sido esta entrevista que fue difundida anoche por la televisión norteamericana y ha tenido la repercusión todo en el internet. Pero vemos que Lance Armstrong no actuó solo, definitivamente bajo la anuencia de alguna asociación o de personas interesadas en sus victorias. Sí, dos comentarios, ¿no? El primero es que no tiene ningún mérito reconocer lo que ya estaba demostrado. De hecho, por eso le quitan los 7 títulos del Tour de Francia y le quitaron o le iban a quitar la medalla olímpica. ¿Ya? O sea, porque ya no había duda respecto al hecho, ¿no? Entonces no tiene ningún mérito reconocer lo que ya era un hecho comprobado. En segundo lugar, él fue precisamente porque tenía cómplices, que algunos de los cuales testificaron en su contra. Su conducta cuando se produjeron esos testimonios fue sumamente cruel y despiadada. Entonces, mayor motivo para dudar de la honorabilidad de sus intenciones. Él destruyó honras e imágenes de personas que se interpusieron en su camino y que estaban diciendo la verdad y él no. Muy bien, bueno, se han demostrado que al final, como estamos comentando, un fraude total en el deporte y bueno, y que no merece ningún reconocimiento de nadie. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con información de Argelia y los testimonios dramáticos de los que fueron rehenes en la planta gasífera. También desde Japón muestran la batería quemada del Boeing 787, mientras que todas las unidades de este tipo de avión están suspendidas. Volvemos. Muy bien, ahora nos vamos a Argelia. Los rehenes extranjeros y también argelinos que fueron rescatados hoy relataron dramáticos testimonios. Muchos de ellos no saben en qué condiciones están sus compañeros aún cautivos y temen que pueden ser usados como escudos humanos por los terroristas. La presencia militar de Francia en Mali sigue reforzándose. Según información del Ministerio de Defensa galo, París ya cuenta con 1.800 soldados en el país africano. Gracias a ello, las tropas de ambos países han logrado recuperar el control sobre la ciudad de Diabalí, que fue tomada el lunes por los grupos salafistas que controlan el norte del territorio. Parte de la población que había abandonado a la localidad, en la que se desarrollaron intensos combates cuerpo a cuerpo, han comenzado a regresar a sus casas, como esta enfermera que ha saludado personalmente a los soldados franceses y les ha agradecido por su apoyo. Al principio teníamos miedo, de verdad estábamos aterrorizados, pero ahora estamos seguros gracias a Dios y porque hay soldados por todas partes. La entrada de las tropas franco-malienses en Diabalí, en el centro del país, se produce pocas horas después de que el ejército de Mali lograra hacerse con el control total de Kona, en el centro-este, y que también había caído en manos de los radicales islámicos. Diabalí estuvo controlada por los terroristas aparentemente dirigidos por el algerino Abu Said, uno de los líderes de Al-Qaeda en el Magreb islámico. No me acuerdo, todo sucedió tan rápido. ¿Te acuerdas a qué hora fue? En la tarde, no puedo recordar.
Estoy mucho más calmado aquí afuera. Obviamente todavía no tenemos conocimiento de lo que está ocurriendo adentro, por lo tanto no estamos tan felices. Nuestros pensamientos están con los colegas que siguen allí. ¿Qué me dices del ejército argelino? Fantástico, nunca me sentí tan tranquilo luego de que llegaron y nos sacaron de ese lugar, así que les agradezco mucho por eso. Estos han sido los primeros testimonios de los extranjeros liberados, entre ellos filipinos, británicos y turcos, así como otros que no han revelado su nacionalidad. La televisión estatal de Argelia mostró en exclusiva estas declaraciones en las que todos coinciden en expresar el alivio que sentían tras ser rescatados y en alabar la actuación del ejército argelino. No se sabe con exactitud cuántos de los secuestrados que siguen en el complejo están bajo control directo de los terroristas, cuántos podrían estar escondidos o cuántos siguen con vida. Por su parte, los yihadistas han asegurado a la agencia mauritana ANI, con la que han mantenido un contacto permanente, que son 7 los occidentales que siguen en su poder, 3 belgas, 2 americanos, un británico y un japonés. Trascendió también que los terroristas islámicos se han atrincherado con los prisioneros que les quedan en un área altamente inflamable de la refinería y amenazan con inmolarse volando de paso una de las instalaciones que suministra el 18% del gas que produce el país. Por su parte, quien más ha reclamado por la falta de información es el gobierno de Japón. Desde Indonesia, el primer ministro chino, Shinzo Abe, ha asegurado que cerca de 20 japoneses trabajan en la planta gasífera y que desconoce la situación de 14 de ellos. No debemos perdonar actos que lleven a la pérdida de vidas inocentes. Por eso exigimos que la integridad de los rehenes japoneses tengan una prioridad absoluta. Sin embargo, todas las soluciones por ahora son peligrosas, ya que a esta altura el rescate ha dejado al menos 30 rehenes y 14 terroristas muertos. Y es que la incursión de las fuerzas argelinas estuvo acompañada de tanques y helicópteros que degeneró en el bombardeo de varios vehículos todoterreno, en el que los yihadistas pretendían escapar junto a los rehenes occidentales. Se sabe además que entre los islamistas abatidos había 2 argelinos, 3 egipcios, 2 tunecinos, 2 libios, un maliense y un ciudadano de nacionalidad francesa. Muy bien, falta todavía información sobre cuántos extranjeros estarían en manos. Se hablan de 7 personas, entre ellos ciudadanos norteamericanos, que quizás puedan ser los que más se quieren mantener cautivos. Sí, bueno, acá habría que tener en cuenta que esta es una planta gasífera en medio del desierto, cerca de la frontera con Libia. O sea, aquí no hay presencia de nadie que no sea un trabajador de la empresa, los secuestradores o las tropas del ejército. Entonces no hay ninguna fuente independiente de información, porque la única a la que tenemos acceso es el gobierno argelino, y el gobierno argelino no sabemos si no tiene información completa o no brinda información completa. Entonces es difícil saber con precisión qué está pasando, pero todo parece indicar que el propósito de los secuestradores no era retenerlos en la planta, sabiendo que en ese caso, como es su tradición, las Fuerzas Armadas iban a incursionar, sino era llevarlos, digamos, hacia lo más profundo del Sahara y eventualmente negociar su liberación a cambio de una recompensa. Lo que es curioso es que habiéndose producido la incursión, siga todavía controlando los secuestradores parte de las instalaciones y tengan en su poder a parte de los secuestrados. Entonces, como repito, es difícil saber cuál es la naturaleza de los hechos si el gobierno argelino, que es el que tiene el monopolio de la información, no la comparte. Y sobre lo que está pasando en Mali, bueno, está pasando lo que era previsible y por eso Francia ha tenido virtualmente, no sé, de muerte en combates en tierra, porque básicamente las guerrillas de Al-Qaeda, sabiendo que son claramente inferiores en el plano militar convencional, no están dando batallas, están replegando al desierto y disolviéndose en unidades guerrilleras, no están presentando frentes de combate. Entonces las 2 ciudades que habían conquistado en el sur o en el centro del país, virtualmente las han cedido sin mayor combate. Bien, ahora vamos a irnos a Israel. La centro-izquierda ha recortado la distancia de intención de voto con el partido del primer ministro Benjamín Netanyahu. Sin embargo, el actual jefe de gobierno tiene casi segura su reelección este martes 22.
Aunque su inminente victoria no está en discusión, a 4 días de las elecciones en Israel, las últimas encuestas le han traído malas noticias al primer ministro Benjamin Netanyahu. Los resultados dejan en evidencia que no la va a tener tan fácil para poner en pie una coalición de gobierno estable y en la que su dominio le permita hacer y deshacer a su antojo. Las encuestas recientes muestran una relativa estabilidad en lo que se le llama el centro del electorado israelí, con un ligero desplazamiento de la derecha hacia el centro. Pero la gran pregunta que las encuestas nos revelan es qué cantidad del electorado israelí no irá a votar. El futuro poder ejecutivo de Bibi podría estar formado por la extrema derecha y los partidos religiosos. En el caso de ellos, a algunos no se les impone la disciplina del voto, pero hay otros a los que se les pide votar por un partido religioso y que prometa no evacuar a un solo judío de los asentamientos incrustados en los territorios palestinos. El proceso de paz y el eterno conflicto que les enfrenta a Palestina no es, sin embargo, la gran preocupación de la comunidad ultrarreligiosa, dedicada sobre todo a cumplir sus mandamientos y a propiciar el inmediato regreso del Mesías. A sus líderes les preocupa sobre todo que el gobierno de turno les asegure la financiación necesaria para mantener su estilo de vida. Estamos viendo un gran problema aquí. El ultraortodoxo en Israel insiste en privar a sus hijos de una educación básica. A pesar de la sintonía política que los ultraortodoxos tienen con la derecha, el partido de Netanyahu, Likud, teme que los religiosos se desencanten al final por formar gobierno con partidos de centro-izquierda. Sin embargo, a estas alturas parece estar claro quién ganará las elecciones. Lo que no está claro es qué gobierno de coalición se formará. Así es, ya parece que el panorama está claro a nivel electoral en Israel. Sí, esta recuperación de la centroizquierda siendo bienvenida, porque si hay alguna posibilidad de un acuerdo pacífico que resuelva el conflicto con los palestinos, está dada por la fortaleza de estas fuerzas políticas. Sin embargo, es paradójica porque primero no se unieron, ¿no? Les hubiera ido claramente mejor si hubieran presentado una candidatura conjunta y no lo han hecho. Lo único que han hecho en los últimos días que podría ayudar a explicar esto, pero todavía tengo mis dudas al respecto, es que habiendo perdido peso de manera creciente la centroizquierda entre los votantes judíos, han empezado a intentar de manera un poco más seria captar votos de los votantes árabes, israelíes, no judíos. Y diciendo, por ejemplo, confirmando un documento en el que se comprometían a lograr la igualdad plena, porque esta no existe en la práctica, en condiciones de vida entre árabes y judíos en Israel, los ciudadanos árabes y judíos de Israel, en 10 años. Sin embargo, tengo mis dudas de que esto haya tenido éxito, porque en general los árabes israelíes han recibido este tipo de promesas en el pasado sin ningún resultado, y lo que está ocurriendo es más bien que se están decantando por no votar. Muy bien, ahora nosotros vamos a cambiar de tema. Dejamos la política y nos vamos a Japón. Fue mostrada la batería dañada que provocó el incidente con el Boeing 787. Los problemas de la aeronave han provocado que 50 unidades de ese tipo de avión estén en tierra después de que se ha ordenado la suspensión de los vuelos. El aterrizaje de emergencia en Japón de un Boeing 787 por una falla de batería se ha convertido en la 6ª avería detectada en los últimos 10 días solo en este modelo. Es por ese motivo que All Nippon Airways optó por dejar en tierra 17 aeronaves para ser inspeccionadas. Esto es algo que hemos hecho pensando en la seguridad aérea. Actualmente el equipo está estudiando qué medidas se debe tomar. Este ministerio hará todo lo posible para buscar la estrecha colaboración entre la FAA y Boeing para reanudar operaciones de una manera segura tan pronto como sea posible. Luego de las declaraciones, las autoridades responsables de la seguridad aérea de Japón mostraron a los medios la batería del Boeing 787 Dreamliner, que se quemó en pleno vuelo. Las baterías de iones de litio, que lo convierten en el primer gran avión que cubre grandes distancias sin escalas, son el principal foco sobre el que está centrado la investigación. Según los informes, la compañía tiene 9 aviones de este tipo en el país asiático, 49 volando por todo el mundo y una cartera de 800 pedidos que probablemente sean cancelados si dicha avería no se soluciona a tiempo. La Comisión de Seguridad en el Transporte de Japón prevé finalizar la investigación alrededor del mediodía del sábado. No obstante, ya han advertido que tardarán aproximadamente una semana para publicar las conclusiones. Hasta ese día, los vuelos en la Unión Europea, Estados Unidos, Chile, India y Japón han sido cancelados. Muy bien, una gran pérdida que va a tener la empresa Boeing. Había, según me informan, 800.000 pedidos en espera
que seguramente podrían ser cancelados y como una manera de prevenir, las empresas que ya tienen este tipo de avión han preferido suspender los vuelos para no provocar un accidente, ¿no? Claro, hay gente que supone que todo avance tecnológico es siempre para mejor, y hay pilotos que generalmente dicen no vueles en los últimos modelos, porque si hay errores de diseño se van a notar en los primeros vuelos. Y entonces este es un ejemplo de eso, ¿no? Mejor es un modelo que puede ser tecnológicamente menos sofisticado, pero que ya tiene varios años en el mercado y ha sido sometido a la prueba del tiempo. ¿No tuvo problemas también el Concorde en el primer vuelo, también tan sofisticado y tan rápido? Igual tuvo graves problemas, creo que fue en el primer vuelo. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, en Rusia han quemado con ácido la cara de un reconocido director de ballet, quien podría perder la vista. Y también en Australia registran el día más caluroso de la temporada, nada menos que 46 grados. Volvemos. Muy bien, y la siguiente nota está causando conmoción en Rusia. El director del famoso ballet Bolshoi fue atacado con ácido. Los agresores le provocaron graves lesiones en la cabeza y en el cuello. Además, podría quedarse ciego. El mundo del ballet está conmocionado. Un desconocido lanzó ácido al bailarín y coreógrafo Sergei Filin, director de la legendaria compañía de ballet del Teatro Bolshoi en Moscú, que resultó herido en la cabeza y en el cuello. Los médicos luchan por salvar la vista al artista de 42 años. El agresor, que iba enmascarado y con una capucha, atacó a Filin delante de su vivienda en la tarde del jueves. Le lanzó el ácido a la cara, según dijo la policía, y después huyó. El mundo del ballet se ha mostrado conmovido con este ataque a Filin, que dirige una de las compañías de danza clásica más prestigiosas y grandes del mundo. El cargo de Filin es considerado uno de los más influyentes dentro del mundo de la danza clásica y por ello es también uno de los más codiciados. El bailarín, nacido en Moscú, es reconocido como uno de los mejores del mundo. El ministro de Cultura ruso ha pedido al fiscal general que asuma el caso personalmente para dar con el responsable. Filin ya ha recibido numerosas amenazas telefónicas, además de que su correo electrónico y su cuenta de Facebook habían sido hackeadas. Al parecer, el ácido es el arma más nueva y empleada en el marco de las pugnas internas en el Bolshoi, una de las compañías de ballet más prestigiosas del mundo. Muy bien, digno de un guión de cine es lo que está sucediendo al interior de esta prestigiosa compañía de ballet. Estaba leyendo, por ejemplo, que se hablaba que los bailarines de esta compañía colocaban, había un caso, vidrios rotos dentro de las zapatillas de ballet para perjudicar al compañero. O sea, es la pugna por ser la estrella del espectáculo y al parecer, es todo lo que según se ha podido leer en la prensa internacional, son los celos, la envidia de parte del problema que lo va a dejar desfigurado y además podría quedarse ciego. En buena medida ese tipo de envidias y presiones competitivas son la trama de la película ganadora de más de un Oscar, Cisne Negro, ¿no? Es un mundo que yo no conocía, pero en todo caso parece totalmente lo contrario a lo que sugiere la estética y sofisticación del género, ¿no? Pero claro, ¿cómo puede ser que en un arte en el cual se ve la belleza y que con una música maravillosa, que es la música clásica, puede generar ese tipo de pasiones, ¿no? Sí, bueno, el baile y la música suelen generarlos, pero no pensé que el ballet particularmente. Muy bien, ahora vámonos a China. El gobierno ha reconocido que su economía, la segunda más grande del mundo, creció el año pasado a ritmo más lento desde 1999. Su economía se está enfriando. El crecimiento de China se desaceleró por segundo año consecutivo en 2012, cayendo a un 7,8% por la relativa debilidad de la demanda interna y por las dificultades de los exportadores. El Producto Bruto Interno ascendió en 2012 a 51,93 billones de yuanes, que en euros es 6,2 billones. Esto supone el ritmo de crecimiento más bajo desde 1999 para la economía del gigante asiático. A través de un arduo trabajo hemos ejecutado las políticas de control macroeconómico. En el cuarto trimestre, la economía tuvo una recuperación evidente.
La segunda economía del mundo se ha visto castigada por la debilidad de los mercados exteriores a causa de la crisis global. Su crecimiento sigue siendo sumamente dependiente de la inversión, a pesar de la voluntad de Pekín de reorientar la economía para dar más importancia al consumo familiar. Xi Jinping y Li Keqiang asumirán la presidencia del país y del gobierno respectivamente en marzo y han prometido llevar a cabo importantes reformas estructurales para que la economía conserve el crecimiento a largo plazo. Muy bien, vamos a hacer el comentario de que se ha decrecido la economía. Sí, bueno, crece más lento, lo cual es explicable si uno tiene en cuenta dos cosas. El primero, que el crecimiento de China se explica en buena medida por sus exportaciones, o sea, por los bienes y servicios que China vende al resto del mundo, no a sus propios ciudadanos. Y en segundo lugar, que tres de sus principales mercados en el mundo han estado en recesión o con tasas de crecimiento anémico, o sea, le han comprado menos. La Unión Europea, en primerísimo lugar, China en segundo lugar, y luego Estados Unidos, ¿no? No sé exactamente qué lugar ocupa, pero es uno de los 4 o 5 primeros socios comerciales de China. Por eso China ha intentado incentivar el consumo interno, donde tiene un cierto margen de maniobra porque China tiene tasas de ahorro muy grandes. O sea, la gente con su ingreso o consume o ahorra. En China se ahorra tanto que eso no contribuye contribuye a la inversión, pero no contribuye necesariamente al crecimiento a través del consumo, que es la otra fuente probable, y el gobierno está incentivando a que la gente consuma más. Muy bien, ahora vámonos con otro tipo de noticias. Un video grabado por las cámaras de seguridad de una estación en Filadelfia muestra cómo un hombre golpea a una mujer y la arrastra hasta lanzarla a la vía del tren. La víctima se identificó como Alexis Wilson, de 23 años, y de acuerdo con la información revelada por la policía, el individuo que ayer fue arrestado se acercó a la joven y le pidió un encendedor prestado. Cuando intentó devolvérselo, le quitó el teléfono celular y la arrastró, como vemos, violentamente hasta tirarla en las vías del tren. El sospechoso fue identificado y ahora enfrenta cargos de robo y asalto agravado. Afortunadamente, Wilson no quedó inconsciente tras la caída y pudo salir de las vías antes que el tren llegara. Muy bien, ahora nos vamos a Australia, ya que se ha registrado el día más caluroso de la temporada, con temperaturas que han llegado nada menos que a los 46 grados. Temperaturas récord en el día más caluroso en Sydney. Según informaron los medios locales, el calor alcanzó los 46 grados Celsius. Desde que comenzó el año, esta es la segunda vez en la que se registran temperaturas superiores a los 40 grados, algo que solo ha sucedido 4 veces en enero en los últimos 107 años. Las personas se refugiaron en las playas para poder aplacar la intensa sensación de calor, mientras que algunos trabajadores de oficina se escondieron en edificios con aire acondicionado. Pero algunos turistas se vieron muy afectados por las altas temperaturas. Vengo de Alemania y tuve 5 grados bajo cero, y la diferencia aquí es de 43 grados más. En el aeropuerto de la capital se sintió intensamente las temperaturas, registrándose picos de 46,6 grados Celsius. Por su parte, Sydney llegó a marcar el pasado verano una máxima de 33,4 grados, muy lejos de la registrada actualmente. De hecho, solo tuvo 2 días por encima de los 30 grados. En promedio, la ciudad australiana alcanza la marca de los 40 grados una vez cada 3 veranos, aunque este nuevo registro pulveriza las marcas anteriores. Muy bien, así es. En todo el mundo se están registrando altas temperaturas. Desde el mes de diciembre en Río de Janeiro está superando los 42 grados. Así que aquí en Lima estamos con, creo que, temperatura privilegiada, pese a que nos quejamos, ¿no? Sí, pero digamos, es difícil atribuir variaciones puntuales como estas al fenómeno del calentamiento global, porque además hay... por fenómenos naturales también subidas, digamos, episódicas de temperatura a nivel global, pero el calentamiento global, más que verse en casos particulares, se ve en tendencias globales, ¿no? 10 de los 12 años más calurosos desde que existe registro han sido en la última década, ¿no? Y entonces parece haber una tendencia global hacia temperaturas cada vez más altas, lo cual genera problemas de distinto tipo en distintas partes del mundo. Muy bien, ahora vámonos con Yakarta. Seguimos con el clima y el tiempo, ya que las inundaciones continúan afectando a miles de personas.
Es época de lluvias en Yakarta y de eso da fe la intensa inundación que ha sufrido la ciudad más poblada de Indonesia. Las calles se han convertido en rutas navegables. El segundo piso de cada casa, si aún sigue en pie, es el único lugar seco de la vivienda. Y las barandas en la calle han pasado de ser la división entre carriles a convertirse en un buen apoyo contra la corriente. Como siempre, dentro de estas miles de personas que han sido obligadas a buscar refugio en las calles altas, los niños han llevado la peor parte. Aunque se vea a algunos jugar entre la fangosa agua, las enfermedades y el contacto con la basura incrementan las posibilidades de contraer alguna enfermedad. Hasta el cierre de este informe, 11 personas han muerto en la peor inundación que la ciudad ha visto en los últimos 5 años, y un aproximado de 18.000 se quedó sin hogar. Las inundaciones también causaron grandes apagones y el colapso de las líneas telefónicas. En Austria, las fuertes nevadas se extendieron por todo el territorio, obligando a la cancelación de 160 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Viena. Con respecto al transporte público, varios trenes tuvieron retraso en la hora de llegada y un aproximado de 300 vehículos quedaron varados en las pistas. Según el Departamento Meteorológico, Austria marcó el nivel de nieve más pesado en la última década, alcanzando los 100 centímetros de espesor en zonas urbanas y más de 2 metros en los Alpes. La ciudad puso a trabajar todo su equipo de quitanieve, además de 50 ambulancias y más de 500 paramédicos que estarán encargados de vigilar los casos de emergencia en las calles. Muy bien, hacemos nuestra última pausa. Vamos a regresar con lo que ha hecho un fotógrafo lituano. Ha logrado recrear el autorretrato de Vincent Van Gogh utilizando un programa digital. Volvemos. Muy bien, ahora nos vamos a Bolivia. La ciudad minera de Oruro develará una estatua de 45 metros de alto con la imagen de la Virgen de Socavón, patrona de los mineros. La ciudad minera de Oruro se prepara para develar una estatua imponente de 45 metros de altura de la Virgen del Socavón, patrona de los mineros. La enorme estatua, fabricada con fibra de vidrio y hormigón armado, estará ubicada a 3.850 metros en la cúspide de una montaña, permitiendo ser vista por todos desde cualquier punto de la ciudad. Nosotros estamos en el Cerro Santa Bárbara, que tiene 3.850 metros sobre el nivel del mar, lo que es muy considerable por el sacrificio que es construir en condiciones agresivas de clima. Hay mucho viento en Oruro y hay mucho frío. La Virgen del Socavón es ampliamente venerada por los habitantes de Oruro y celebra el segundo carnaval más importante de América del Sur en su honor anualmente. La Virgen se fue convirtiendo, esta imagen de la Virgen del Socavón, de la Virgen de la Candelaria, se fue convirtiendo en un ícono, en un símbolo de la ciudad y del departamento de Oruro. Se espera que la gigantesca figura, que costó $1,3 millones para su construcción, también traiga turistas de todas partes. La estatua, que será formalmente inaugurada en el inicio del Carnaval de Oruro a principios de febrero, es 7 metros más alta que la del Cristo Redentor, situada en Río de Janeiro, Brasil. El parque temático en China es un parque de chocolate. Abrió sus puertas en la ciudad portuaria de Shanghái, un escaparate con cientos de piezas de arte hechas con granos de cacao. Un parque temático dedicado exclusivamente al arte comestible y otras creaciones hechas con chocolate fue inaugurado en la ciudad portuaria de Shanghái. Grandes pantallas y estatuas hechas con granos de cacao ofrecen a los adictos de este dulce la oportunidad de introducirse en un mundo creado enteramente de chocolate. Esperamos que este año cientos asistan a este carnaval de ensueño. Durante el recorrido, usted sentirá que el chocolate no es solo un tipo de comida, sino también una muestra de la vida y una fuente de felicidad, sobre todo a través de las interacciones con los magos y las hadas. Sebastián Rocha, un chef mexicano experto en chocolatería, expresó la dificultad de armar las piezas por su delicadeza. El chocolate ha disfrutado de un aumento de popularidad en China. Esto hace que los asistentes vean con gran expectativa el experimentar la chocomanía que ofrece este parque. El mundo del chocolate estará abierto desde el 18 de enero hasta el 24 de febrero de este año. Muy bien, son lindas realmente las obras que se pueden hacer con chocolate. Lo que me pregunto es qué se hace después con ellas. Se come, ¿no? Por eso supongo que el parque temático, la idea aquí es, en lugar de decir vamos a comer al parque, es vamos a comernos el parque. No, irán los niños y podrán morder parte de la exhibición. Sí. Muy bien, ahora nos vamos con el vehículo de exploración espacial Curiosity. Se prepara para perforar la primera roca en Marte y recoger así muestras que deben ser analizadas por la NASA.
El robot explorador Curiosity se prepara para perforar en las próximas semanas una roca en Marte, por primera vez desde que aterrizó en el planeta rojo hace 5 meses. El director del proyecto, Richard Cook, indicó que el androide probará el taladro que lleva incorporado para recoger muestras de una piedra estriada. El científico indicó que el taladro, al perforar la roca marciana, se mezclará con un material incontrolable. Por tanto, aseguró que no les sorprendería si algunos pasos en el proceso no van exactamente como lo tenían previsto. Curiosity ya se dirige a un lugar denominado la Bahía de Cuchilla Amarilla, un terreno situado a 500 metros donde aterrizó con una composición diferente, ya que se trata del lecho de un río seco que permitiría a los científicos analizar nuevos materiales. El robot llegará al punto marcado en los próximos días y se espera que comience la operación en 2 semanas. Bien, ahora nos vamos a Lituania. Gracias a un programa digital, un profesional de la fotografía logró crear una foto de Vincent Van Gogh utilizando un autorretrato del artista. Un fotógrafo lituano logró crear una imagen increíblemente realista del famoso pintor Vincent Van Gogh. La imagen es notablemente similar al retrato del artista holandés pintado en 1889. Dicha foto representa un hombre rudo con barba pelirroja y ojos expresivos. Esta foto fue trabajada a portadas en un programa digital, donde fue afinando la imagen hasta dejarla lo más similar posible al retrato de Van Gogh. Hace unas semanas me encontré con un amigo pelirrojo que me recordó a Vincent Van Gogh. Me decidí a hacer su retrato. Le gustó la idea y después de la sesión le hice un trabajo de postproducción. La foto refleja cómo podría verse Vincent Van Gogh ahora. Van Gogh pintó el retrato en septiembre de 1889, durante su primer año de estancia en el Hospital Psiquiátrico de Saint-Rémy. Fue durante este tiempo que él produjo muchas de sus obras más emblemáticas. Muy bien, está interesante lo que ha podido hacer, ¿no? Que realmente creo que es fiel reflejo, ¿no? La única duda es si lo hizo con una o con 2 orejas. Oye, está bien el comentario, Farid. Muy bien, con eso nosotros nos despedimos. Que tengan un magnífico fin de semana y los dejamos con Los Prisioneros.